El 22 de junio de 1941, cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética, comenzó una de las campañas más despiadadas de la historia. En respuesta, más de 800.000 mujeres soviéticas se alistaron para defender su patria, desempeñando roles como francotiradoras, pilotos, enfermeras y partisanas. No solo enfrentaron los peligros del frente de batalla, sino también una brutalidad inimaginable al caer prisioneras. De las miles capturadas, pocas sobrevivieron para contar su historia. ¿A qué atrocidades se enfrentaron estas mujeres? Descubre los abusos y los finales más trágicos que sufrieron estas guerreras, desde torturas y ejecuciones hasta trabajos forzados que destruyeron sus vidas. Bienvenidos a The Marshall Memoirs. La movilización femenina en el Ejército Rojo. Respuesta a la invasión nazi. La madrugada del 22 de junio de 1941, la Operación Barbarroja marcó el inicio de uno de los episodios más devastadores de la Segunda Guerra Mundial. Con la invasión nazi de la Unión Soviética, el conflicto cambió drásticamente de escala y brutalidad. El Frente Oriental se convertiría en uno de los más sangrientos, con millones de vidas perdidas en combates prolongados. Ante este ataque sorpresa, la Unión Soviética se vio forzada a una respuesta inmediata y masiva, llevando a la movilización de todo recurso disponible, incluyendo una cantidad sin precedentes de mujeres en roles militares. Hasta ese momento, las mujeres habían estado mayormente relegadas a roles secundarios o de apoyo en los conflictos bélicos. Sin embargo, la necesidad urgente de defensa en el Frente Oriental y la ideología soviética, que promovía una mayor igualdad de género dentro del marco comunista, allanaron el camino para que miles de mujeres se integraran directamente en el esfuerzo bélico. El llamado a las armas no fue una opción, sino una necesidad. El Estado soviético dependía de su pueblo entero para resistir la invasión nazi. El Ejército Rojo no solo necesitaba soldados, sino personas capacitadas para una guerra moderna, en la que aviación, artillería y tácticas de guerrilla jugarían un papel crucial. En este contexto, más de 800.000 mujeres fueron reclutadas para servir en diversas funciones dentro de las Fuerzas Armadas soviéticas. Aunque muchas se desempeñaron en labores tradicionalmente femeninas, como la enfermería, un número significativo de ellas fue entrenado para el combate directo. El gobierno soviético alentaba activamente la participación femenina, destacando la figura de la mujer como símbolo del sacrificio y la resistencia nacional. La propaganda de guerra representaba a las mujeres como heroínas dispuestas a morir por la patria, lo cual, aunque inspirador, también las convertía en objetivos claros de la violencia enemiga. Este llamado a las armas no estaba exento de desafíos. La incorporación masiva de mujeres en roles militares fue recibida con una mezcla de apoyo y escepticismo, tanto por la población civil como por los propios militares. Los comandantes, acostumbrados a liderar fuerzas masculinas, debieron adaptarse a esta nueva realidad, en la que las mujeres desempeñarían roles activos en el combate y no simplemente como apoyo logístico o médico. Para muchas mujeres, participar en la guerra no fue solo una obligación patriótica, sino también una oportunidad para demostrar su valía en el frente de batalla. Sin embargo, la realidad distaba de la imagen de unidad que promovía el régimen soviético bajo Iósif Stalin. Además de enfrentar la brutalidad del enemigo, estas mujeres lidiaron con los prejuicios y la desconfianza dentro de sus propias filas. A pesar de su valentía, el respeto de sus compañeros no siempre fue inmediato, y las dificultades logísticas, como la falta de uniformes adecuados y la escasez de suministros, agravaron su situación. Así, su lucha se libraba en dos frentes, contra el enemigo y contra las barreras internas de una sociedad que aún no las reconocía plenamente. Algunas combatientes lograron destacar en el campo de batalla y en la percepción pública. Un ejemplo emblemático es Lyudmila Pavlichenko, una de las francotiradoras más letales de la guerra. Pavlichenko se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética, conocida por su habilidad y precisión. Al finalizar el conflicto, fue reconocida internacionalmente y celebrada como una heroína, condecorada con la Orden de Lenin y honrada con el título de heroína de la Unión Soviética. Sin embargo, el destino de muchas otras mujeres fue muy distinto. A pesar de demostrar el mismo coraje y dedicación,
Su servicio fue olvidado tras el fin de la guerra. Un caso significativo es el de Mariya Vasilievna Smirnova, una piloto que participó en más de 100 misiones aéreas. A pesar de su valor, al término del conflicto no recibió el apoyo ni el reconocimiento que merecía. Smirnova regresó a su hogar para enfrentar una sociedad que no valoraba su contribución y vivió el resto de sus días en la pobreza y el anonimato. Yevdokiya Savalí, la única mujer que comandó un pelotón de infantería de marines en el Ejército Rojo, también enfrentó dificultades al regresar a la vida civil. A pesar de haber participado en algunas de las batallas más duras del conflicto, Savalí no recibió el apoyo necesario para reconstruir su vida. En una entrevista de 1965 declaró: «Nos necesitaban en la guerra, pero después de la victoria ya no éramos necesarias». Otro ejemplo es Nina Petrova, una francotiradora veterana que sirvió hasta los últimos días de la guerra. Petrova entrenó a más de 500 soldados y su habilidad en combate fue reconocida durante el conflicto. Sin embargo, poco después del fin de la guerra, murió en un accidente sin haber recibido los honores ni el reconocimiento que su servicio merecía. Su caso ilustra la falta de atención que muchas mujeres veteranas enfrentaron tras finalizar su labor militar. Entre la vida y la muerte, mujeres en guerra. Con el avance arrollador del ejército nazi hacia el interior de la Unión Soviética, la necesidad de refuerzos inmediatos en el frente se hizo cada vez más evidente. La movilización de mujeres no fue solo una decisión ideológica, sino una medida de supervivencia. Ante la devastadora invasión, el gobierno soviético amplió su reclutamiento para incluir a miles de mujeres en las filas del Ejército Rojo. La Unión Soviética fue pionera en la integración de mujeres en combate durante la Segunda Guerra Mundial, un hecho sin precedentes para una nación de esa magnitud y un claro reflejo de la desesperación de la guerra. Pero este paso adelante no se produjo sin desafíos. Los primeros enfrentamientos fueron extremadamente brutales. Las fuerzas nazis, avanzando rápidamente, no mostraban piedad en su camino. Los soldados, incluidos los reclutas femeninos, se enfrentaron a una guerra moderna que combinaba tanques, artillería pesada y bombardeos aéreos con una intensidad sin precedentes. Para las mujeres, el campo de batalla era un entorno hostil y aterrador. Sin embargo, no se les permitió retroceder. Para muchas de ellas, la opción de retirarse o rendirse no era viable, ya que estaban comprometidas no solo con la defensa de su país, sino con demostrar su valía en un entorno predominantemente masculino. Uno de los ejemplos más destacados de estas primeras experiencias en combate fue el de las francotiradoras. Aunque se las miraba con escepticismo al principio, muchas mujeres mostraron habilidades excepcionales como tiradoras. Fueron entrenadas en el uso de rifles de precisión y enviadas al frente para eliminar a oficiales y soldados enemigos clave. Los registros históricos mencionan que las mujeres francotiradoras soviéticas no solo fueron eficaces, sino que en algunos casos superaron a sus homólogos masculinos en su capacidad para moverse de manera sigilosa y paciente entre las líneas enemigas. Para estas mujeres, el combate se convirtió en una oportunidad para demostrar su coraje y su destreza en una guerra donde no se hacía distinción entre géneros a la hora de infligir muerte. El ejército soviético también integró a las mujeres en otras ramas, como la aviación. Algunas de las reclutas se convirtieron en pilotos y copilotos en misiones de bombardeo nocturno, desempeñando un papel crucial en los ataques sorpresa contra las fuerzas nazis. Las brujas de la noche, como fueron apodadas por los alemanes, eran una unidad de mujeres aviadoras que se hicieron famosas por sus tácticas de vuelo silencioso y bombardeos nocturnos. Estas mujeres volaban aviones ligeros, generalmente antiguos biplanos de madera y lona, lo que las hacía extremadamente vulnerables al fuego enemigo. Sin embargo, su valentía y su habilidad para volar bajo las defensas aéreas alemanas se convirtieron en una leyenda en el frente oriental. Muchas de estas mujeres mostraron una fortaleza psicológica y física notable, soportando las terribles condiciones del frente, el frío extremo y la amenaza constante de ser derribadas por los cazas enemigos. Su valentía no solo inspiró a otras mujeres a unirse a la causa, sino que también demostró que, en tiempos de guerra, la capacidad de matar o morir no distinguía entre hombres y mujeres. Además de las francotiradoras y aviadoras,
muchas mujeres fueron asignadas a roles más tradicionales, como enfermeras y médicas en el campo de batalla. Aunque no empuñaban armas, su labor fue igualmente crucial en las primeras líneas de combate. Estas mujeres trabajaban bajo el fuego enemigo, tratando a los heridos y, en muchos casos, muriendo en el intento de salvar vidas. El valor de estas enfermeras fue reconocido tanto por sus compañeros como por el alto mando militar, pero su sacrificio rara vez fue reconocido de la misma manera que el de sus compañeras combatientes. Las brujas de la noche y las francotiradoras, cambiando el curso de la guerra. A medida que la guerra continuaba su curso, el papel de las mujeres en el Ejército Rojo no solo se consolidaba, sino que comenzaba a destacar en roles clave que impactarían directamente en el frente de batalla. En 1942, el reclutamiento de mujeres había alcanzado su punto álgido y el ejército soviético comenzó a entrenarlas para especialidades específicas, entre ellas, dos campos en los que las mujeres demostrarían una capacidad extraordinaria: las francotiradoras y las aviadoras. Las mujeres que sirvieron como francotiradoras rápidamente se ganaron una reputación temible entre las filas enemigas. El entrenamiento de estas francotiradoras no solo fue exhaustivo, sino también extremadamente selectivo. Se requería precisión quirúrgica, paciencia extrema y una templanza psicológica ante la presión. En este contexto surge una de las figuras más emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial, Lyudmila Pavlichenko. Pavlichenko, una estudiante de historia de Kiev, se enlistó en el Ejército Rojo tras la invasión nazi. Su habilidad con el rifle la llevó a convertirse en una de las tiradoras de élite más mortíferas de la guerra, con más de 300 bajas confirmadas, entre ellas oficiales nazis de alto rango. Su precisión y frialdad en el campo de batalla la convirtieron en una leyenda entre sus compañeros y en una amenaza para las fuerzas alemanas. Lyudmila fue un ejemplo de las muchas mujeres que, como francotiradoras, jugaron un papel crucial en las defensas soviéticas. Las francotiradoras no solo operaban en el frente, sino que también eran utilizadas en misiones de infiltración. Se escondían en trincheras o entre la vegetación durante días, esperando el momento exacto para eliminar objetivos estratégicos. Su habilidad para moverse sin ser detectadas y su capacidad para soportar las duras condiciones del clima y la guerra las convirtió en un activo indispensable. En la batalla de Stalingrado, por ejemplo, las francotiradoras ayudaron a frenar el avance alemán en puntos clave, eliminando a comandantes enemigos y sembrando el pánico en las filas nazis. Sin embargo, detrás del éxito en combate había una carga emocional considerable. Las francotiradoras enfrentaban una presión psicológica inmensa. A menudo permanecían aisladas, dependiendo únicamente de su sigilo y de su rifle. Las largas horas de espera, sumadas al peso de tener que matar con precisión, hacían que estas mujeres desarrollaran un carácter duro y resiliente. Sin embargo, en sus cartas y diarios, muchas de ellas expresaban la contradicción interna que experimentaban, el orgullo por defender a su patria frente al enemigo y el dolor de ser responsables de tantas vidas quitadas. Además de Pavlichenko, otras francotiradoras soviéticas alcanzaron notoriedad durante la guerra. La joven Nina Lobkovskaya, por ejemplo, comandó un pelotón de francotiradoras en el sitio de Berlín en 1945. Su valentía y liderazgo marcaron el final de la guerra en Europa, demostrando que el papel de las mujeres francotiradoras fue crucial en las etapas finales del conflicto. Para muchas de estas mujeres, el combate no solo fue una cuestión de patriotismo, sino también de supervivencia personal en una guerra que no hacía distinciones de género cuando se trataba de matar o morir. Mientras que las francotiradoras operaban mayormente desde tierra, las mujeres aviadoras llevaron su lucha al cielo. Un destacamento especial, conocido como el 46º Regimiento de Bombardeo Nocturno, se ganó el temido apodo de las Brujas de la Noche por sus tácticas de bombardeo nocturno. Este grupo de mujeres piloto, comandadas por Marina Raskova, se convirtió en una verdadera pesadilla para las fuerzas nazis. Las Brujas de la Noche pilotaban aviones ligeros y obsoletos, usualmente biplanos Polikarpov Po-2, que eran lentos y vulnerables. Sin embargo, su lentitud resultaba ser una ventaja, ya que podían volar bajo los radares enemigos y realizar maniobras que otros aviones no podían ejecutar. Bajo la cobertura de la oscuridad,
apagaban sus motores mientras descendían para lanzar sus bombas sobre las posiciones nazis, volando prácticamente en silencio. De ahí su apodo. Los soldados alemanes decían que los aviones se deslizaban en el aire como brujas montadas en escobas. Las misiones de las brujas de la noche eran extremadamente peligrosas. Los aviones no contaban con armamento avanzado, lo que significaba que las aviadoras no podían defenderse de los cazas enemigos. A pesar de estas limitaciones, estas mujeres realizaron más de 30.000 misiones de bombardeo a lo largo de la guerra, contribuyendo significativamente a frenar el avance nazi en el Cáucaso y otras zonas estratégicas. Una de las operaciones más notables tuvo lugar en la región de Stalingrado, donde las brujas de la noche llevaron a cabo ataques nocturnos contra las posiciones alemanas, lanzando bombas de forma precisa sobre depósitos de municiones y líneas de suministro. Durante la batalla de Stalingrado, su participación fue crucial, ya que ayudaron a interrumpir las líneas de abastecimiento del ejército enemigo en un momento crítico de la contienda. Otro ejemplo significativo fue su incursión en Kursk, donde realizaron bombardeos que contribuyeron a la victoria soviética en una de las batallas más grandes de la guerra. Entre las aviadoras más destacadas estaba Nadezhda Popova, quien completó más de 850 misiones de combate durante la guerra. Popova sobrevivió a muchos combates aéreos y se convirtió en un símbolo de resistencia. Su unidad, con recursos muy limitados, mostró una gran habilidad estratégica que les permitió superar las desventajas técnicas de sus aviones, sobreviviendo al horror, trauma, hambre y el frío a menos 30 grados. Conforme el conflicto avanzaba, la vida en el frente para las mujeres soldados soviéticas adquirió una brutalidad propia. A diferencia de los capítulos de heroísmo y tácticas militares narrados en la historia de las francotiradoras y aviadoras, el día a día en el campo de batalla se caracterizaba por la dureza extrema, tanto física como psicológica. Para las mujeres que combatían, el simple hecho de sobrevivir se convertía en una batalla adicional. La vida en las trincheras y en las líneas del frente estaba marcada por condiciones extremadamente precarias. El frío era uno de los enemigos más implacables, especialmente durante los duros inviernos rusos. Las temperaturas podían descender por debajo de los menos 30 grados Celsius, haciendo que los soldados, incluidas las mujeres, lucharan no solo contra el enemigo, sino también contra la hipotermia. En muchos casos, las mujeres dormían en refugios improvisados, sin el equipo adecuado para protegerse del clima, ya que los recursos eran escasos y se destinaban prioritariamente a las necesidades bélicas inmediatas. Las estadísticas muestran que durante los inviernos de 1941 y 1942, las enfermedades relacionadas con el frío, como la congelación severa, afectaron aproximadamente al 20% de los soldados en los frentes de batalla soviéticos. Muchas de estas mujeres perdieron dedos de manos y pies debido a la congelación, y sin los medios para un tratamiento adecuado, las infecciones eran comunes. Se reporta que en algunos casos las bajas por enfermedad superaban las causadas por el combate directo. Otro de los grandes retos para las mujeres en el frente era la alimentación. Los suministros de comida eran limitados, y la logística en medio del caos de la guerra dificultaba que los soldados recibieran comida de forma regular. Las mujeres, al igual que sus compañeros varones, dependían de raciones de combate que rara vez cubrían las necesidades calóricas para soportar las exigencias físicas del combate. Se calcula que, durante las ofensivas más intensas, como la batalla de Stalingrado, las raciones diarias de los soldados soviéticos se redujeron a 500 gramos de pan y una sopa ligera, lo que representaba menos de la mitad de la ingesta calórica recomendada para un soldado en combate. A menudo, estas mujeres debían recurrir a lo que encontraran en el campo de batalla, incluyendo hierbas silvestres o pequeñas presas cazadas en los alrededores. Este hambre crónica debilitaba a las tropas, afectando su capacidad para mantenerse alertas y combativas. La falta de higiene era otro factor que añadía miseria a la vida en el frente. Las mujeres combatientes no solo enfrentaban las mismas dificultades que los hombres en cuanto a las condiciones insalubres, sino que debían lidiar con problemas específicos relacionados con su salud femenina. En muchos frentes no existía ningún tipo de suministro sanitario adecuado, lo que hacía que las infecciones ginecológicas fueran comunes.
Además, el acceso al agua potable era escaso, lo que incrementaba las posibilidades de contraer enfermedades gastrointestinales. Según los informes, las infecciones respiratorias, como la neumonía, y las enfermedades estomacales eran frecuentes entre las tropas, con un 30% de los soldados reportando problemas de salud relacionados con la falta de higiene. Uno de los aspectos más desgarradores para las mujeres era el hecho de que, en medio de todo esto, no había espacio para debilidades. El ejército soviético esperaba de ellas el mismo nivel de resistencia que de los hombres, y cualquier muestra de vulnerabilidad era vista como una falta de compromiso con la causa. En consecuencia, muchas mujeres combatientes ocultaban sus dolores y enfermedades, lo que agravaba su sufrimiento. La constante presión física y emocional tenía un costo psicológico inmenso para las mujeres en el frente. La guerra no solo les exigía soportar el horror de ver a sus compañeras morir o ser gravemente heridas, sino también mantener una fortaleza mental en un entorno que no les daba respiro. Testimonios de soldados soviéticas muestran que muchas de ellas comenzaron a experimentar lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático, aunque en ese momento no se reconocía formalmente como una afección psicológica. Uno de los relatos más conmovedores es el de Zoya Kroll, una enfermera que tras pasar meses en el frente de Stalingrado perdió la capacidad de dormir debido a las constantes imágenes de los heridos y muertos que atendía. Zoya cuenta en una de sus cartas: «Los gritos de los hombres heridos no me dejaban en paz, y aunque cerraba los ojos, los seguía viendo. A veces, deseaba ser yo quien cayera, para dejar de escuchar esos gritos». Este tipo de experiencias eran comunes entre las mujeres, quienes, además de lidiar con el combate, también asistían a sus compañeros heridos, presenciando de primera mano el sufrimiento humano en su forma más cruda. El agotamiento psicológico era tal que muchas de las combatientes sufrían lo que los médicos de la época denominaban histeria de guerra, una condición que se manifestaba en ataques de pánico, llanto incontrolable o parálisis momentánea debido al trauma acumulado. Aunque no hay estadísticas claras sobre cuántas mujeres fueron afectadas por este tipo de afección, se estima que más de un 15% de las combatientes desarrollaron síntomas de trastorno de estrés postraumático a lo largo del conflicto. A pesar de las terribles condiciones, las mujeres soldados desarrollaron un fuerte sentido de camaradería entre ellas. En muchos casos, compartían vivencias íntimas y construían lazos emocionales que les ayudaban a sobrellevar la dureza de la guerra. Este compañerismo se manifestaba en pequeños gestos, como compartir parte de sus escasas raciones o cuidarse mutuamente en medio de las batallas. Las cartas intercambiadas entre algunas de estas mujeres reflejan un profundo sentido de hermandad, un lazo que trascendía las diferencias políticas o regionales. Por ejemplo, en uno de los relatos recopilados de una excombatiente, Ana Petrenko, se cuenta cómo ella y una compañera de trinchera, a pesar de no conocerse previamente, llegaron a ser inseparables durante los duros meses en el frente. Ella se convirtió en mi hermana. No había necesidad de hablar mucho, porque ambas sabíamos que al final del día solo nos teníamos la una a la otra, escribió Petrenko en una de sus memorias. El terror de la invasión. Combatientes soviéticas en el frente del Tercer Reich. Esta es una de las facetas más atroces de la guerra. Conforme el conflicto avanzaba y los enfrentamientos entre el Ejército Rojo y las fuerzas del Tercer Reich se intensificaban, las mujeres en el frente no solo se enfrentaron a los horrores del combate, sino también a una violencia aún más cruel y sistemática cuando caían en manos del enemigo. Para los nazis, las mujeres combatientes representaban no solo una amenaza militar, sino también un desafío ideológico a las rígidas normas de género que ellos defendían. Como resultado, el trato hacia ellas fue especialmente brutal. Para los líderes nazis y sus soldados, las mujeres soviéticas en el frente eran vistas como una abominación ideológica. Hitler había dejado claro que el lugar de la mujer estaba en el hogar, apoyando el esfuerzo de guerra a través del trabajo doméstico, no en el campo de batalla. Esta concepción chocaba con la realidad de las mujeres soviéticas, quienes, bajo el régimen comunista, fueron alentadas a luchar activamente en el frente. El choque de estas visiones alimentaba el odio de los nazis hacia las mujeres combatientes.
El desprecio por las mujeres soldados soviéticas quedó plasmado en los discursos de varios oficiales de alto rango del Tercer Reich, quienes las describían como bestias comunistas o traidoras de su género. Este odio se tradujo en una política no oficial de exterminio y maltrato, con ejecuciones sumarias y torturas que se llevaron a cabo de manera frecuente y sistemática. A medida que las mujeres eran capturadas por las tropas nazis, su destino era, en la mayoría de los casos, la muerte. Las órdenes de ejecución inmediata eran comunes, especialmente en los últimos años de la guerra, cuando el odio hacia los soviéticos alcanzó su punto máximo. En lugar de ser tratadas como prisioneras de guerra, las mujeres eran vistas como traidoras, tanto por ser soviéticas como por el hecho de haber tomado las armas. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Zoya Kosmodemianskaya, una joven partisana capturada por los nazis en 1941 y ejecutada públicamente en un pueblo de Moscú. Aunque su caso fue anterior a los eventos de 1943 a 1944, sirvió como un precursor de la brutalidad que se desplegaría contra las mujeres combatientes. Se sabe que, en muchos casos, las mujeres fueron torturadas antes de ser asesinadas, y sus cuerpos expuestos públicamente como advertencia a otras combatientes soviéticas. Las cifras son escalofriantes. Se estima que miles de mujeres soldados y partisanas capturadas por los nazis fueron ejecutadas sumariamente sin ningún tipo de juicio. En el frente oriental, el tratamiento de los prisioneros de guerra fue brutal en general, pero las mujeres soldados soviéticas fueron víctimas de una violencia aún más extrema, con un alto porcentaje de ejecuciones que se llevaron a cabo de manera inmediata. El abuso sexual fue una de las formas más atroces de violencia dirigida hacia las mujeres capturadas. Aunque el abuso sexual es una realidad en casi todos los conflictos armados, en el frente oriental, la violencia sexual fue utilizada por los nazis como una táctica deliberada para humillar y desmoralizar a las combatientes soviéticas. Los testimonios de sobrevivientes y las investigaciones históricas revelan que muchas de estas mujeres fueron sometidas a violaciones en grupo antes de ser asesinadas o, en algunos casos, mantenidas vivas durante días para ser explotadas sexualmente por las tropas nazis. El impacto psicológico de esta violencia fue devastador. Algunas mujeres sobrevivientes describieron cómo, después de haber sido capturadas y abusadas, desearon la muerte más que la supervivencia, conscientes de que nunca serían las mismas después de tal trauma. Los documentos militares de la época rara vez mencionan estos crímenes, pero los testimonios de prisioneras liberadas por el Ejército Rojo relatan horrores indescriptibles. Aunque no existen cifras exactas sobre cuántas mujeres, soldados soviéticas fueron víctimas de violencia sexual, las estimaciones sugieren que una gran proporción de las capturadas enfrentaron este destino. La violencia sexual fue un componente integral del trato inhumano que los nazis infligían a las mujeres combatientes, utilizándola como un arma para destruir moralmente a sus víctimas. Aquellas mujeres que no fueron ejecutadas inmediatamente fueron enviadas a campos de prisioneros de guerra, donde las condiciones eran igualmente inhumanas. Los campos destinados a prisioneros soviéticos eran conocidos por su brutalidad, y para las mujeres, las humillaciones y maltratos no tenían límites. La tasa de mortalidad en estos campos era alarmante. Las mujeres prisioneras recibían menos comida y atención médica que sus contrapartes masculinos, lo que resultaba en una muerte lenta por inanición o enfermedades que fácilmente podrían haber sido prevenidas en otras circunstancias. Uno de los testimonios más impactantes proviene de Yelena Mazanik, una partisana soviética que fue capturada por los nazis en 1943 y enviada a un campo de prisioneros en Polonia. En sus memorias, Mazanik describe cómo ella y otras mujeres eran obligadas a realizar trabajos forzados hasta la extenuación, todo bajo la amenaza constante de castigos brutales. Muchas mujeres, según Mazanik, optaban por el suicidio como una forma de escapar de la interminable tortura física y psicológica que sufrían a diario. La violencia física y sexual fue solo una parte del tratamiento cruel hacia las mujeres combatientes. El terror psicológico jugaba un papel igualmente devastador. Los nazis implementaban tácticas de miedo, como obligar a las mujeres a presenciar la ejecución de sus compañeras o mantenerlas en confinamiento solitario durante largos periodos.
Esta táctica buscaba quebrar el espíritu de las prisioneras, dejándolas en un estado de desesperación absoluta. Uno de los métodos más inhumanos era la humillación pública. En varias ocasiones, las mujeres eran expuestas ante multitudes, obligadas a desfilar desnudas o en condiciones degradantes antes de ser ejecutadas. Este tipo de violencia simbólica no solo buscaba destruir la moral de las mujeres prisioneras, sino también enviar un mensaje de terror a la población soviética y a otras combatientes. La brutalidad desatada, masacres y torturas en el campo de batalla. El 24 de octubre de 1943, la brutalidad nazi alcanzó un punto álgido cuando varias combatientes soviéticas capturadas fueron ejecutadas sumariamente en las cercanías de una pequeña aldea en Ucrania. Este fue solo uno de los tantos episodios oscuros en los que las mujeres soldado y partisanas soviéticas sufrieron un destino despiadado a manos del ejército nazi. Las ejecuciones de mujeres capturadas, acompañadas de torturas físicas y psicológicas, se convirtieron en una práctica habitual mientras las fuerzas del eje intentaban sofocar la resistencia del Ejército Rojo. El caso de Masha Bruskina es uno de los más representativos del destino de las mujeres soviéticas. Capturada en Minsk en 1941 y ejecutada el 26 de octubre de ese mismo año, su caso sirvió como precedente de las ejecuciones en masa de mujeres combatientes. Bruskina, una enfermera y partisana de apenas 17 años, fue colgada públicamente tras haber sido forzada a desfilar con un cartel que decía «Somos traidores a la patria». Aunque este incidente tuvo lugar al inicio de la guerra, los años 1943 y 1944 vieron un incremento notable en este tipo de represalias. En el mismo octubre de 1943, decenas de mujeres partisanas y soldado fueron capturadas en distintos puntos del frente oriental y sometidas a la misma brutalidad. El 24 de octubre, 16 mujeres combatientes soviéticas, todas francotiradoras capturadas en la región de Cherkasy, fueron llevadas a las afueras de un pequeño pueblo por una unidad de la Wehrmacht. Tras días de interrogatorios y torturas, las mujeres, debilitadas y aterradas, fueron ejecutadas de manera sumaria una tras otra en fosas comunes. Uno de los soldados alemanes presentes en la ejecución, en un testimonio recuperado años más tarde, describió la escena como uno de los días más oscuros de la guerra. La tortura física fue un método empleado no solo para obtener información, sino también como un acto de crueldad pura. Los métodos incluían desde palizas constantes, quemaduras, hasta la mutilación de partes del cuerpo, con la intención de quebrar tanto el cuerpo como el espíritu de las prisioneras. En algunos casos, se les infligían heridas graves que no eran tratadas, con la expectativa de que la infección y el dolor las obligaran a cooperar. Uno de los métodos más utilizados era la asfixia simulada, donde las prisioneras eran ahorcadas o sofocadas repetidamente sin llegar a la muerte inmediata, prolongando el sufrimiento. Este procedimiento se utilizó para obtener confesiones, aunque muchas mujeres, sabiendo que su destino final sería la muerte, se negaban a traicionar a sus compañeras, prefiriendo soportar el tormento hasta el final. Algunas pocas mujeres lograron sobrevivir a la captura y tortura. Sus testimonios revelan el alcance de la crueldad nazi y ofrecen una ventana desgarradora a esos momentos. Yekaterina Zelenko, una aviadora soviética capturada y torturada en septiembre de 1943, logró escapar semanas después. En su relato, Zelenko recuerda cómo fue sometida a descargas eléctricas y violaciones sistemáticas por parte de sus captores. «No éramos vistas como humanas», escribió en sus memorias. «Para ellos, éramos animales que debían ser domados, castigados por haber osado luchar como hombres». Zelenko logró regresar al lado soviético, pero muchas de sus compañeras no tuvieron la misma suerte. Uno de los testimonios más estremecedores proviene de Tatiana Baramsina, una francotiradora soviética capturada por los nazis en julio de 1944. Tatiana fue torturada durante horas antes de ser ejecutada con un disparo en la cabeza. Aunque no sobrevivió para contar su historia, las investigaciones de historiadores rusos detallan cómo fue humillada públicamente, obligada a cavar su propia tumba antes de ser brutalmente asesinada. Las estadísticas sobre el número de mujeres soldados soviéticas capturadas y ejecutadas
varían, pero se estima que, para 1944, más de 5.000 mujeres que luchaban como francotiradoras, aviadoras, enfermeras y partisanas fueron asesinadas bajo circunstancias similares en diferentes puntos del frente oriental. Estas cifras no incluyen a las miles de mujeres que perecieron en campos de concentración, donde el hambre y las enfermedades terminaron con sus vidas lentamente. La exhibición pública de las ejecuciones de mujeres soldados soviéticas tenía un propósito claro: desmoralizar al enemigo y sembrar el miedo entre los combatientes. En varias aldeas a lo largo del frente oriental, los cuerpos de las prisioneras eran colgados en plazas públicas o exhibidos en las entradas de las ciudades para que los civiles los vieran. Estas escenas macabras estaban diseñadas para enviar un mensaje claro: quienes lucharan contra el Reich serían exterminados de la forma más cruel posible. Bajo el fuego, la lucha partisana contra el nazismo. El 5 de noviembre de 1943, la resistencia partisana en la Unión Soviética vivió uno de sus momentos más significativos. Este día, un grupo de mujeres partisanas lanzó una operación de sabotaje contra las fuerzas nazis que ocupaban una aldea cerca de Smolensk. El contexto ya era de una guerra total, pero en las zonas ocupadas, las mujeres combatientes no solo enfrentaban al enemigo en batallas convencionales, sino también a través de tácticas de guerrilla, arriesgando sus vidas constantemente en misiones clandestinas. La resistencia partisana, compuesta por hombres y mujeres, fue crucial en la lucha contra los ocupantes nazis. Sin embargo, las mujeres jugaron un papel particular y muchas veces desconocido en estas acciones, realizando operaciones de sabotaje, espionaje y logística que debilitaban a las fuerzas enemigas desde dentro. A menudo estas operaciones eran tan peligrosas como las batallas del frente, y las mujeres que participaron en ellas enfrentaban un alto riesgo de ser capturadas y sufrir las brutales represalias nazis. El otoño de 1943 marcó un cambio en las tácticas de la resistencia soviética, y las mujeres partisanas estaban en el centro de este cambio. Las mujeres no solo participaron activamente en las operaciones de sabotaje y ataques directos, sino que también tomaron roles de liderazgo. Entre ellas destacó Zoya Kosmodemianskaya, una de las más célebres partisanas soviéticas, quien fue capturada y ejecutada por los nazis en noviembre de 1941, 2 años antes de los eventos descritos en este capítulo. Su historia sirvió de inspiración para miles de mujeres que se unieron a la lucha clandestina. En las semanas previas al 5 de noviembre, una operación cuidadosamente planificada llevó a un grupo de 30 mujeres a destruir una vía ferroviaria clave utilizada por los nazis para transportar suministros. Estas operaciones, conocidas como cacerías ferroviarias, eran vitales para debilitar la infraestructura logística alemana. Los nazis dependían de los trenes para mantener sus líneas de suministro, y los partisanos, tanto hombres como mujeres, sabían que destruir las vías férreas podría frenar el avance enemigo. Olga Fedoseeva, una de las líderes de la operación del 5 de noviembre, dejó un relato detallado de la misión. En su diario describió cómo, bajo la cobertura de la noche, ella y su grupo caminaron durante kilómetros por los bosques, cargando explosivos que debían ser colocados en puntos estratégicos de las vías. El silencio era total, escribió. Sabíamos que un solo ruido podría alertar a los alemanes y significar la muerte de todas. Las mujeres partisanas no llevaban uniformes ni insignias para no ser identificadas en caso de captura. Esto, sin embargo, las convertía en objetivos fáciles de las represalias nazis que no respetaban las leyes internacionales de guerra. El sabotaje era una de las herramientas más efectivas de la resistencia partisana, y las mujeres jugaban un rol crucial en estas operaciones. Además de destruir vías ferroviarias, también atacaban líneas de suministro y depósitos de armas. En otro caso, Nina Onilova, una francotiradora que también trabajaba como partisana, lideró un ataque contra un convoy alemán el 11 de noviembre de 1943, destruyendo un tren que transportaba combustible. Onilova, como muchas otras mujeres en la resistencia, combinaba sus habilidades militares con el conocimiento de la geografía local, lo que le permitía ejecutar operaciones con precisión quirúrgica. Las mujeres también desempeñaban roles esenciales en el espionaje. Una de las tareas más peligrosas era la infiltración en territorio ocupado
para obtener información sobre los movimientos de las tropas alemanas. María Polivanova, otra partisana destacada, se infiltró varias veces en las líneas enemigas disfrazada de campesina, recopilando datos que luego se utilizaban para planificar emboscadas o ataques sorpresa. Esta habilidad para moverse entre las líneas enemigas fue crucial para el éxito de muchas operaciones de la resistencia. La resistencia partisana femenina pagó un alto precio por su valentía. El 8 de noviembre de 1943, en una misión que tenía como objetivo destruir un puente clave sobre el río Desna, un grupo de mujeres partisanas fue emboscado por una patrulla alemana. Tras horas de combate, las mujeres fueron capturadas y ejecutadas en un claro del bosque. Los alemanes exhibieron sus cuerpos en la plaza del pueblo más cercano como advertencia para quienes pensaran en unirse a la resistencia. Este tipo de represalias era común, y muchas veces las familias de las mujeres combatientes también sufrían las consecuencias, siendo deportadas o asesinadas. María Semionova, una partisana que participó en la misma operación, fue una de las pocas sobrevivientes. En sus memorias, describe cómo ella y sus compañeras fueron rodeadas por tropas alemanas cuando intentaban colocar los explosivos en el puente. «Nos descubrieron cuando estábamos a punto de terminar», escribió. «Intentamos huir, pero los disparos nos alcanzaron antes de llegar al bosque». A pesar de los esfuerzos por salvar a sus compañeras, Semionova vio cómo una por una caían en manos del enemigo. La resistencia partisana femenina se enfrentaba no solo a los peligros del combate, sino también a una lucha constante por ser tomadas en serio por sus propios camaradas. En muchas ocasiones, las mujeres eran vistas como auxiliares en lugar de combatientes plenas. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus logros en el campo de batalla comenzaron a ser reconocidos, y muchas de ellas fueron promovidas a roles de mayor responsabilidad. Uno de los episodios más conmovedores de esta etapa de la guerra ocurrió el 15 de noviembre de 1943, cuando un grupo de mujeres partisanas, liderado por Vera Korushaya, lanzó una ofensiva contra un destacamento alemán en los bosques de Bielorrusia. Korushaya, una comunista comprometida, había organizado a las mujeres para llevar a cabo una serie de ataques coordinados. Sin embargo, tras ser capturada, fue torturada y ejecutada por las fuerzas alemanas. Su sacrificio, junto con el de muchas otras, se convirtió en un símbolo del compromiso absoluto de las mujeres soviéticas en la lucha contra el nazismo. Muchas mujeres soviéticas se unieron a la resistencia partisana, enfrentando no solo al ejército nazi, sino también las expectativas tradicionales que la sociedad les había impuesto antes de la guerra. Se estima que más de 28.000 mujeres lucharon y colaboraron en la resistencia, cumpliendo misiones que en muchos casos marcaron el rumbo de sus vidas. Para finales de 1943, el sacrificio de estas mujeres empezó a influir en el curso de la guerra, debilitando las fuerzas alemanas y acelerando su retirada del frente oriental. Testigos del sacrificio, médicas y enfermeras en el límite de la desesperación. Desde el inicio de la invasión nazi, el conflicto no solo se definió por las batallas en el frente, sino también por el implacable esfuerzo de las mujeres que se desempeñaron como médicas y enfermeras en condiciones extremas. A medida que los combates se intensificaban, las bajas entre las tropas soviéticas se incrementaban, lo que requería una respuesta médica rápida y efectiva. Sin embargo, las mujeres no solo fueron un apoyo, muchas de ellas se convirtieron en la primera línea de defensa para los soldados heridos, y su contribución fue vital en el esfuerzo bélico. Al inicio de la guerra, el sistema de salud soviético se vio abrumado. Las cifras eran devastadoras. Se estima que en los primeros meses de la guerra, el Ejército Rojo sufrió más de 700.000 bajas, lo que demandó una respuesta médica inmediata. Las mujeres comenzaron a alistarse en gran número en hospitales militares y como parte del personal de ambulancias. En 1941, el gobierno soviético estableció el Cuerpo de Enfermeras de Combate, donde muchas mujeres recibieron entrenamiento especializado para atender a los heridos en el frente. Las médicas y enfermeras enfrentaron desafíos únicos. No solo debían lidiar con la escasez de suministros médicos y las condiciones inhumanas de los hospitales de campaña, sino que también se enfrentaban al constante peligro de ser atacadas. Las enfermeras que trabajaban en las líneas de frente, como Lyudmila Mikhailova,
A menudo se arriesgaban a ser alcanzadas por disparos de artillería mientras atendían a los soldados. Mikhailova, que sirvió en el frente de Stalingrado, relató en sus memorias que cada día era una lucha por salvar vidas, pero también una lucha por nuestra propia supervivencia. Los hospitales de campaña, donde trabajaban las enfermeras, estaban a menudo situados cerca de la línea del frente y carecían de las mínimas condiciones higiénicas necesarias para tratar a los pacientes. La afluencia masiva de heridos era abrumadora, y el personal médico luchaba por mantener un nivel de atención en medio de la desesperación. Las enfermeras trabajaban turnos de 12 horas o más, a menudo en condiciones de frío extremo o en medio de bombardeos. Las estadísticas son reveladoras. Durante la batalla de Stalingrado, más de 40.000 soldados soviéticos fueron tratados en hospitales de campaña, muchos de los cuales estaban atendidos casi exclusivamente por mujeres. Las enfermeras y médicas eran responsables no solo de realizar procedimientos quirúrgicos, sino también de organizar la logística del cuidado de los heridos, desde el suministro de sangre hasta el transporte de los pacientes. Valentina Shcherbakova, otra enfermera destacada, trabajó en la primera línea del frente y estuvo involucrada en la evacuación de soldados heridos. Recordó en una entrevista: "No había tiempo para el miedo. Cuando alguien gritaba pidiendo ayuda no podía dudar, era mi deber". Durante uno de los bombardeos, Shcherbakova se arriesgó a entrar en un edificio en llamas para rescatar a un grupo de soldados atrapados. Sabía que podía ser la última vez que lo hiciera, pero no lo pensé. Ellos dependían de mí. El sacrificio de estas mujeres fue inmenso. En ocasiones, cuando el frente se movía rápidamente, las enfermeras debían abandonar a los heridos en condiciones críticas. Sin embargo, muchas optaron por quedarse atrás, asumiendo un riesgo personal para cuidar a los que no podían ser evacuados. Esta devoción a la causa era común entre las mujeres que servían en el campo de batalla. La contribución de las mujeres como médicas fue igualmente significativa. Una figura destacada fue el doctor Yevdokiya Savalí, quien se convirtió en una de las primeras cirujanas de combate. Durante la batalla de Kursk en 1943, llevó a cabo más de 300 operaciones en condiciones de campo, a menudo en circunstancias extremadamente precarias. La determinación de Savalí y su dedicación a salvar vidas la llevaron a recibir varias medallas por su valentía y eficiencia. Savalí narró que las primeras operaciones se llevaban a cabo en carpas improvisadas, donde las condiciones de asepsia eran casi inexistentes. Un soldado puede estar al borde de la muerte, y tú tienes que actuar rápido. Cada segundo cuenta, decía. Este tipo de situación exigía no solo habilidades médicas excepcionales, sino también una fortaleza mental increíble para mantener la calma en medio del caos. Con el tiempo, su esfuerzo fue reconocido oficialmente. El gobierno soviético comenzó a otorgar medallas y distinciones a las mujeres que habían servido en el campo, lo que ayudó a visibilizar su papel en la guerra. Al final de la guerra, más de 200.000 mujeres habían servido en las Fuerzas Armadas como personal médico, y muchas de ellas continuaron su carrera en medicina después del conflicto. Las heroínas olvidadas. La lucha incansable por el reconocimiento tras la guerra. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1945, la Unión Soviética emergió como una de las naciones victoriosas, aunque el costo humano de la guerra fue devastador. Millones de vidas se perdieron, y muchas mujeres que lucharon en el frente enfrentaron una nueva batalla: la lucha por el reconocimiento de sus sacrificios. A medida que la sociedad se enfocaba en la reconstrucción, las contribuciones de las mujeres en el conflicto comenzaron a ser marginadas. El regreso a la vida civil fue complicado para muchas veteranas. Mientras los hombres que regresaban del frente eran recibidos como héroes, las mujeres a menudo enfrentaban el olvido. La propaganda soviética glorificaba al soldado masculino, relegando a las mujeres a un papel secundario en la narrativa de la guerra. Aquellas que sirvieron como combatientes, médicas o enfermeras se vieron obligadas a regresar a roles tradicionales en la sociedad. En diciembre de 1943, el pueblo de Gomel, en Bielorrusia, fue escenario de una brutal demostración de poder nazi. 10 mujeres partisanas fueron ahorcadas en la plaza central, y sus cuerpos quedaron expuestos durante días para que los habitantes, obligados a pasar por el lugar, no olvidaran el mensaje.
El comandante nazi al mando quiso que esta crueldad sirviera como una advertencia clara para quienes pensaran unirse a la resistencia. La percepción de que la guerra era un dominio masculino limitaba su reinserción en el ámbito laboral y social. La Comisión de la Mujer Soviética, establecida después de la guerra, intentó abordar algunas de estas cuestiones, aunque se centró más en el bienestar de las familias que en el reconocimiento de las experiencias de las mujeres en el frente. A medida que el gobierno reconstruía la economía y la infraestructura, las historias de las mujeres combatientes se convirtieron en un recuerdo lejano. Además de la falta de reconocimiento, muchas mujeres que participaron en la guerra enfrentaron estigmas. La guerra dejó cicatrices físicas y psicológicas. Muchas veteranas sufrieron trastornos por estrés postraumático, una condición que no se comprendía bien en aquel entonces. Las experiencias traumáticas y el trato recibido como prisioneras de guerra dejaron marcas que a menudo no podían compartirse. Esto generó un ciclo de silencio, donde las mujeres preferían ocultar sus vivencias por miedo a no ser comprendidas. En los años posteriores a la guerra, algunas mujeres intentaron contar sus historias. Publicaciones periódicas y revistas comenzaron a incluir relatos de veteranas, aunque estos eran a menudo superficiales y carecían de profundidad. A pesar de algunos esfuerzos por documentar sus experiencias, muchas de las contribuciones significativas de las mujeres en la guerra seguían ignorándose en la narrativa histórica oficial. En una sociedad enfocada en los héroes masculinos, las historias de las mujeres, incluso de aquellas que realizaron actos heroicos, se desvanecieron. Un caso notable fue el de Mariya Vasilievna Vasilieva, una veterana que tras la guerra dedicó su vida a documentar las historias de sus compañeras. En su libro Las guerreras de la patria, Vasilieva narró las contribuciones de cientos de mujeres, pero la publicación fue ignorada por editoriales que no estaban dispuestas a reconocer el papel vital de las mujeres en la guerra. A pesar de sus esfuerzos, sus relatos fueron en gran medida perdidos para la historia. Con el paso de los años, la narrativa histórica comenzó a cambiar lentamente. En la década de 1960, historiadores y activistas iniciaron esfuerzos para recuperar las historias de las mujeres en la guerra. Con la desestalinización y la apertura de archivos, comenzaron a visibilizarse los aportes de las mujeres en el conflicto. No obstante, el reconocimiento completo no llegó hasta mucho después. A partir de 1970, varias veteranas comenzaron a recibir condecoraciones y reconocimientos que les habían sido negados inicialmente. En 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, se organizaron eventos y exposiciones en la Unión Soviética que resaltaron el papel de las mujeres en la guerra. Sin embargo, aún se percibía un vacío en la narrativa oficial, que seguía privilegiando las historias masculinas. Muchas veteranas continuaron luchando por su memoria, formando grupos de apoyo y participando en conferencias para contar sus experiencias. A lo largo de los años, el legado de las mujeres que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial ha adquirido un nuevo significado. El reconocimiento de su papel ha inspirado a nuevas generaciones a valorar y recordar la historia de estas guerreras. Hoy, muchas de sus historias son objeto de estudio y se están incorporando en libros de texto. La importancia de recordar sus contribuciones radica en la justicia histórica y en la relevancia de su lucha en el contexto de los derechos de las mujeres en la actualidad. El reconocimiento de las mujeres en la guerra ha influido en el discurso sobre igualdad de género y ha llevado a una mayor aceptación de las mujeres en roles de combate y liderazgo. Las historias de las mujeres soviéticas que combatieron en la Segunda Guerra Mundial son una parte integral de la memoria colectiva de la guerra. Su valentía, sacrificio y contribuciones en un contexto de adversidad extrema ofrecen lecciones significativas para el mundo contemporáneo. A medida que las sociedades enfrentan los retos de la violencia de género y la igualdad de derechos, es crucial reflexionar sobre el legado que estas mujeres han dejado